Quisiera, en primer lugar, agradecer a todos ustedes su generosa y amical presencia. Hace unos meses, en este mismo auditorio, nos reunimos para presentar un texto que titulé Contra el temor económico y que he venido exponiendo en diferentes auditorios y conferencias políticas y empresariales en todo el mundo. Últimamente en el Vaticano, ante la Comisión Pontificia de Asuntos Sociales, y hace 48 horas en Chile, el próximo martes en México, el 24 en Sao Paulo, etcétera, porque creo fundamental llevar la palabra del optimismo, de la esperanza en las capacidades humanas. Pero hoy día me atrevo a presentar con ustedes, que son mis amigos, este libro que he titulado Pida la Palabra, título ciertamente comercial. Pida la palabra por la libertad, la plenitud y el éxito. Y explicaré en breves palabras el porqué de estos subtítulos. ¿Y por qué un libro sobre la expresión y la comunicación oral? Pareciera natural que ese fuera el libro que deba escribir Alan García, según muchos de mis amigos y hasta adversarios. Pero lo hago por una razón esencial. La educación, que imparte conceptos, nos enseña datos, no nos enseña, sin embargo, a expresarlos, y al expresarlos nos impide, por falta de esa capacidad, reflexionar más sobre ellos, aprenderlos en profundidad. Entender significa poder explicar a otros lo que uno leyó y adquirió. Y explicar significa poder comunicar adecuada y ordenadamente todas las ideas. Hace 1300 años ya, la gran reforma educativa, que como se ve, ha sido, y lo es en Chile en estos momentos, preocupación centenaria o milenaria de las sociedades y gobiernos, dividió las disciplinas en el célebre trivium y quadrivium de la educación carolingia. Y uno de estos capítulos estaba dedicado a la gramática, a la dialéctica y a la retórica. Sin embargo, durante la Edad Media, todo eso fue restringido al interior de los conventos, y llegado el siglo de la razón, nos encontramos con el privilegio de la escritura por sobre la palabra. Y aquí entramos en un segundo tema. El libro está escrito para rescatar la oralidad, la expresión directa, la comunicación oral. Habida cuenta que el lenguaje oral tiene tal vez, según los antropólogos e historiadores, entre 600 y 800.000 años de existencia, desde la guturalidad primitiva hasta el desarrollo integral del lenguaje. La escritura, en cambio, tiene entre 5.000 y 6.000 años desde sus primeros atisbos. Sin embargo, se ha postergado los cientos de miles de años en beneficio a los miles de años de la escritura. Y estaba tentado por eso de dedicar este texto que busca recuperar la capacidad expresiva oral de las personas a lo que yo llamo las academias, reales o no, las academias de la pluma o de la media lengua, porque están dedicadas y destinadas a la escritura, olvidando y postergando la comunicación oral. Sin embargo, la expresión oral que todos practicamos permite, en primer lugar, el desarrollo de la personalidad.
desde las más recientes, y uso el término reciente para algo que ya tiene más de 100 años, terapias de Freud, es a través de la expresión oralizada como cada persona puede extrovertir sus problemas, razonar sobre ellos. Pero es la capacidad de expresarse la que permite el desarrollo cabal o más profundo de la personalidad. Y me atrevo a decir en este texto que en esa división entre el eros creativo y el thanatos destructor, la comunicación, que es un instinto natural de todos los seres humanos, es parte erótica de nuestra existencia, sin restringir ese término a la sexualidad, sino en su sentido amplio de creación, de construcción. Amputar al ser humano del derecho a profundizar sus capacidades de comunicación oral es privarlo de un inmenso derecho de comunicación, de realización y de desarrollo de su personalidad. Filósofos tan importantes como Wittgenstein, filósofo del lenguaje y de la filosofía positiva, comprueban que el lenguaje como estructura está todo completo en el cerebro de cada uno de nosotros, aún en el cerebro del nunca letrado, del analfabeto, del más primitivo, del menos educado. Está completo y pleno el lenguaje en su estructura. De allí que, y puedo dar fe de eso, cuando cualquier interventor usa el subjuntivo en vez del condicional cuando correspondía a este, cualquier persona que escuche, sin haber leído antes, sin haber estudiado en una escuela, siente un vacío en su cerebro y comprende de inmediato que se ha producido un vacío también en la expresión de quien habla. Somos dueños, pues, de esta estructura integral del lenguaje, pero no nos enseñan a usarla de manera cabal para transmitir integralmente nuestra personalidad. Y aquí hay un cuarto tema fundamental. En mi vida yo no he querido transmitir solamente ideas, datos, cifras. Lo que he intentado es transmitir mi personalidad entera, mis vivencias, mis emociones, y hacerlo todo a través de la comunicación, sintetizando en todo momento la personalidad integral en cada una de las palabras que uno utiliza para transmitirla. De allí que algunos que han logrado desarrollar esa capacidad por un azar, por una circunstancia o porque estudiaron, puedan transmitir toda su personalidad a quien tiene al frente, sea una persona, sean 10, sean 100 como aquí, o sean 300,000 como alguna vez he tenido enfrente. Transmitir toda la personalidad es lo que permite la mejor interacción, comunicación con el interlocutor. Y transmitir la personalidad significa, en primer lugar, comprender que la inteligencia no es unidireccional, unívoca. No es simplemente la inteligencia lógica que en este momento utilizo para seleccionar palabras y buscar objetivos de comunicación. La inteligencia a su turno es también inteligencia emocional, inteligencia espacial, inteligencia musical, inteligencia lógico-matemática. Todas esas formas de inteligencia, y algunas de ellas somáticas, son las que el buen comunicador tiene que buscar transmitir, no solamente una idea. Cuando usted transmite una idea, está transmitiendo un cadáver frío. Tiene que transmitir su convicción. Y la mejor enseñanza que puedo hacer y dar a quienes buscan hablar mejor y bien es decirles, hablen de aquello de lo que estén convencidos. Solo el que está
convencido convence. Solo el que tiene fe puede transmitirla. Todo el que habla dudando, titubeando del sentido de lo que dice, solo transmite incertidumbre. ¿Y cómo se logra tener fe y convicción de lo que uno dice? Estudiando. Nadie nace orador. Hay allí una falsedad total. El orador se hace. Y el orador se hace por un permanente, sistemático y esforzado trabajo de memorización, de repetición, de creación. Yo recuerdo siempre, y ha sido gran ayuda y muleta mía en la vida, aquella célebre y corta letrilla de Lope de Vega, al cual preguntaban por su prolífica e inagotable capacidad, ¿cómo compones? Y respondía, leyendo, y lo que leo copiando, y lo que copio borrando, de lo borrado escogiendo. Claro que nuestro tradicionista Ricardo Palma prefería decir, a quien le preguntaba cómo escribir poemas, decía, haga usted líneas de medida iguales, ponga consonantes en las puntas, y en el centro, maestro, y en el centro, ahí está el cuento, hay que poner talento. Lo cierto es que necesitamos estar convencidos de lo que decimos para poder comunicar adecuadamente. De lo contrario, estaremos transmitiendo solo una faceta de nuestra personalidad, la personalidad instrumental, lógico-matemática, la conciencia tética, como los filósofos prefieren llamarla. Por todo ello, he querido escribir este texto de algo que aparentemente conozco, cómo transmitir ideas, sensaciones, cómo hacer llegar emociones a quienes nos escuchan. Y para ello, el primer tema es comprender lo que es la retórica, porque hay una tendencia natural desde hace 2800 años a confundir la comunicación oral con la retórica, es decir, con la argumentación. Y la comunicación oral es mucho más que la argumentación, que es solo una parte de la comunicación oral. Y esa argumentación que llamaron los griegos retórica, desde Quintiliano, Aristóteles, y más adelante en Roma Cicerón, esa retórica que es el arte de saber convencer argumentalmente, aunque no convenzamos emocionalmente, tuvo un enorme desprestigio cuando los sofistas, con su diabólica capacidad e inteligencia, quisieron convencer a las corrientes filosóficas de que era posible decir lo uno y lo contrario. Y más adelante Platón, ustedes lo saben mejor que yo, respondió a eso dejando atrás a los sofistas y marcando como Aristóteles la necesidad de que la argumentación solo dijera la verdad. Pero eso llevó a que la retórica fuera vista con desprecio a lo largo de siglos, y mucho más a partir del siglo de la razón, el siglo del iluminismo, de los enciclopedistas, para los cuales lo fundamental era lo probado. ¿Qué es lo que está probado? Que 2 más 2 son 4. Eso está probado. Sin embargo, los defensores tardíos de la retórica respondieron, ¿y qué de lo probable? Que es otra cosa, distinta a lo probado. Hay muchas cosas de las cuales no podemos afirmar que están probadas, sino que son probables, y por consiguiente se abre un espacio de argumentación, de dinámica de inteligencias para saber qué es lo que está probado y qué es lo probable. Yo recuerdo, y está aquí consignado como un ejemplo, en mis años mozos en Francia, mi primera etapa francesa, la segunda fue a la fuerza. Y estuve 5 años, pero logré asistir a la gran discusión sobre el tabaquismo en esos años.
1973, 1978. Los unos decían, y veo al fondo a mi querido y gran ministro Carlos Vallejos, los unos decían, está probado absolutamente que el cigarrillo da cáncer. Los otros respondieron, sí, pero ¿cuánto cigarrillo? ¿Un cigarro por día? Durante 50 años, 2 cajetillas por día durante 2 años, exactamente cuánto y en qué tiempo. Y comenzó la discusión llevada a nivel probabilístico de lo que aparentemente parecía probado. Entonces, los antitabacos añadieron, y no solo da cáncer, sino que además origina otros problemas de salud. Y sus contradictores dijeron, sí, pero eso está asociado a causas genéticas, está asociado a un conjunto de temas distintos. Pero la discusión fue rica. Obviamente, yo soy antitabaco por gestión y mandato de mi exministro, pero lo cierto es que en la discusión se abren posibilidades que hacen comprender qué es lo probado y qué es lo probable. Y lo probable es el reino de la retórica. Para eso existe la retórica, para demostrar qué cosa es probable. Y parecía que hasta allí estamos en una solución. Lo probado es lo científico, lo probable es aquello que no está asociado necesariamente en causa y efecto. De pronto, el célebre, el maravilloso continuador de Immanuel Kant, Karl Popper, en sus textos de filosofía, demostró que ni siquiera la ciencia está probada, que es simplemente una hipótesis necesariamente falsable. Por consiguiente, la retórica invadió el campo de la ciencia. No existe en la ciencia verdad real absoluta, todo es simplemente una aproximación momentánea y útil hasta que se descubre que es inútil y por ende es necesariamente falsable para ser científica. De suerte que esta frontera entre lo probado y lo probable quedó de lado, inclusive para la ciencia. Y este es un triunfo de la retórica, porque esta es una vieja discusión desde hace 2500 años. Les sugiero leer a Perelman, por ejemplo, que es uno de los últimos que se ha atrevido a escribir como quintiliano, hace apenas 50 años, un tratado de retórica. Ciertamente esto debió llamarse tratado de la retórica, tratado de oratoria, etc. Pero con ese texto entiendo que no hubiera vendido ni 10 ejemplares. Prefiero decir pida la palabra porque, como decía un entrevistador en Norteamérica, parece un libro de autoayuda, qué importante. Le dije, sí, por eso se llama así y además porque me va a autoayudar económicamente. Dicho esto, el libro continúa ciertamente sazonado con análisis, por lo menos de 60 discursos, con la interpretación del por qué dijo esto el orador en cada momento y de qué manera nos estaba conduciendo a lo que él quería o estaba descargando su mensaje central. El libro aborda ciertos temas que son interesantes. Tuve un amigo hoy día ya fallecido, al cual consideré Héctor Delgado Parker, un hombre genial, pero era incapaz de sentarse a mi lado, ni siquiera a escucharme sentado a mi lado. Tenía lo que denominan pánico escénico, que es una forma elegante de decir, tengo miedo a hablar en público. Yo desde entonces argumentaba en su favor y en contra de su temor lo siguiente: qué bueno que tengas miedo, porque el miedo es necesario. El orador que no tiene miedo e interviene está muerto.
Es simplemente una grabadora con forma humana que repite cosas, porque no tiene adrenalina en cada una de sus expresiones, como yo sí la tengo, a pesar de haber hecho más de 8.000 intervenciones ante multitudes en mi vida. Sigo teniendo el mismo miedo que tuve el primer día, cuando a los 12 años tuve que intervenir ante 2.000 personas en el partido aprista. Hoy, gracias a Dios, sigo teniendo el mismo temor, porque de lo contrario, no comunicaría nada. Y no podrían decir mis adversarios, voy a apagar el televisor para que no me convenza. Porque es esa adrenalina emocional la que permite que uno llegue al alma del otro, no solamente a su cerebro. El miedo es necesario y positivo. Tengan miedo de no tener miedo. Y me mira fijamente alguien que todos los días comunica oralmente, que es Raúl Vargas, maestro y experto en lo que estoy diciendo, pero le gané publicando el libro. El miedo es importante, lo que es malo es el exceso de miedo. Porque yo sí he visto oradores, lo cuento aquí, sin apellido, ante una enorme multitud de 30.000 tacneños. Está presente Grover Pango, que estuvo allí a mi lado, un candidato que tenía la elección ganada. Subió a dar su último mensaje. La cantidad de personas reunidas lo aplastó, lo avasalló. Se quedó en silencio. La gente con buena voluntad quiso estimularlo, comenzando a aplaudirlo, lo cual generó más pánico en el orador. Conclusión, perdió la elección que tenía ganada por exceso de miedo. Aquí están las técnicas, ciertamente no mías, porque yo acepto el miedo, me gusta el miedo, me gusta como sensación para poder expresarme adecuadamente, pero que los neurofisiólogos y los médicos recomiendan y que otros oradores practican. Hay que disipar el miedo. ¿Qué cosa es el miedo? Es una sobrecarga de adrenalina que uno tiene. Camina uno por las selvas y de pronto aparece un león. No un león político, ¿eh? Esos que hacen caer ministros. No, no. Sino, camina uno por las selvas y aparece un animal peligroso y súbitamente uno tiene una sobrecarga de adrenalina que le permite hacer esfuerzos que no podría hacer sin esa adrenalina. Y uno puede correr e inclusive ganarle al león y hacer cosas que no haría sin temor. Yo lo sé. La noche del 5 de abril del año 1992, aunque quisiera no acordarme de eso, cuando mi casa fue asaltada, yo tuve que saltar 5 metros de altura y después caminar sobre unos muros que jamás hubiera podido pensar posibles. Pero fue la adrenalina. Lo mismo ocurre con la inteligencia, con la capacidad expresiva del que va a hablar. Se pone en guardia. Y si el miedo no lo maniata y lo silencia, el miedo le permite expresarse adecuadamente y transmitir su temor en forma de emoción, que es lo que va a permitir que las ideas vehiculadas en esa emoción lleguen con más facilidad a las personas. Luego, el libro explica cómo se hace uno orador, porque yo me hice orador, no nací hablando. Creo que nadie, no se ha logrado ese milagro todavía, que un bebé salga del vientre de su madre. Aquí está presente mi madre, a la cual he dedicado el libro, como madre, compañera y gran oradora, que fue y sigue siendo. Lo que explico en el texto es que para hacernos oradores tenemos que reconstruir lo que teníamos al comienzo. Siempre he dicho que somos propietarios de enormes riquezas y andamos buscando riquezas fuera, es decir,
Tenemos poder personal como influencia sobre otras personas, pero queremos volver a ser presidentes, el otro quiere ser diputado, ministro. Oiga, usted tiene poder en sí mismo, ejérzalo, entiéndalo, recupérelo. Cuando un niño sale del vientre de su madre y usted lo lanza a una piscina, ese niño nada, ya está demostrado hasta la saciedad. Sin embargo, lo retiran de la piscina o nunca lo meten en la piscina, le impiden acercarse al agua y a los 7 años quieren enseñarle a nadar, cosa que sabía desde el primer día, a la fuerza. Esa es la lógica de nuestra educación y del entendimiento humano. Quitar lo que teníamos para reenseñárnoslo más adelante a la fuerza y de manera mecánica. Nosotros cuando nacemos tenemos una comunicación a través del grito, del llanto, de la gesticulación física. ¿No es cierto, Federico? Y ese lenguaje lo perdemos paulatinamente, sentados hieráticamente en el colegio, obligados al silencio y escuchando, no es el caso hoy día, al profesor que habla. No hable. Y después, ¿por qué no habla? Tenemos que readquirir lo que teníamos previamente, entre otras cosas, la memoria, primera, como instrumento, la memoria musical. Por eso, una de las recomendaciones es el estudio, la memorización y la repetición de los poemas que todos tenemos. Porque el ritmo musical, inteligencia musical, articula las palabras, los conceptos y permite a uno recordar. Para eso existe el ritmo y esa es la fuerza de la poesía. Estoy releyendo la Ilíada por enésima vez en mi vida porque hay textos que hay que leer siempre. En una versión que la traduce en sus versículos. Y es verdaderamente fascinante escuchar fonéticamente el griego para darse cuenta cómo eso, como los cantos védicos de la India, pudieron transmitirse por cientos de años memorísticamente. Pero esa es una cualidad que todos tenemos. Dicen que Miguel de Unamuno, el gran Miguel de Unamuno, era acusado por sus detractores de no ser culto. Hombre, no, Unamuno no es culto. Lo que pasa es que tiene buena memoria. Y él respondía, tengo buena memoria porque me acuerdo de todo lo que sé. Invirtiendo el concepto. Entonces, recuperar la memoria por un esfuerzo de repetición, por un esfuerzo de memorización, por un reentrenamiento. Ustedes saben, asaz decirlo, término cervantino, que se pueden perder muchas cualidades. Se puede perder la visión, otros pierden el olfato político, pero lo que no se pierde es la capacidad memorística nunca. ¿Cómo les gusta la...? Y les estoy enseñando algo, se llaman oasis en las intervenciones, para que suelten algo de la adrenalina que van guardando en el curso de mi intervención, hago una risa y su vientre les permite disipar la adrenalina. ¿Qué les parece? Voy a cobrar por esas lecciones. Tenemos que reeducar nuestro cerebro en la memoria y tenemos que reeducar a nuestro cuerpo a hablar como supo hablar al comienzo de nuestra existencia. Y eso significa devolverle la espacialidad a nuestro cuerpo. Nuestro derecho a señalar, a gesticular, no de manera exagerada como hacen algunos oradores parlamentarios a veces, pero debemos devolver a nuestro cuerpo su capacidad orativa, oratoria. Mahatma Gandhi a veces se limitaba a llegar a un escenario ciertamente allá los escenarios y los auditorios son muchísimo más grandes por la lógica misma de la población. Ante 200.000 personas se sentaba en el suelo y no hablaba. Ese era su discurso.
y en algunos momentos tomaba una rueca y comenzaba a hilar algodón. Estaba diciéndoles a todos los indios, no compren paños ingleses, tejan sus propios vestidos. En silencio. Se levantaba y en medio de aclamaciones se iba. Era su cuerpo el que estaba transmitiendo un mensaje. Estos son los objetivos que plantea el libro, la necesidad de recuperar nuestra memoria, nuestras capacidades corporales de expresión, que son inmensas, pero que vamos perdiendo por no usarlas a lo largo de la vida. Y aprender lo que es la relación con el público. Público y orador, público y expositor son una sola persona. Formamos una tríada psicoanalítica. El público a veces hace el papel del ello, es inmediatista, excitado, instintivo. El orador tiene que hacer el rol del yo y a formular a veces el planteamiento del superego, objetivos morales. Claro que cuando el orador se apropia del público e invierte los papeles, viene el fascismo, que excita a las multitudes, que les vende la vulgaridad o el instinto primitivo, elemental, diádico, antipódico, de blanco y negro. Entonces, nosotros necesitamos comprender al público, entender. A ver, por ejemplo, pongo otro ejemplo de tantas intervenciones que he hecho. Yo me doy cuenta al llegar, naturalmente hay personas que llegaron un poco más tarde y se sientan atrás, pero hay algunos que escogen el asiento de atrás o el del medio, aunque el auditorio esté vacío. Yo ya sé qué van a decir, qué van a pensar. Hay una alta probabilidad de anticipar cuál va a ser su reacción a la intervención. Yo ya sé que los que se sientan adelante ejercen un cierto liderazgo sobre los que están atrás. No solo porque se guarden para los más importantes o notorios las primeras filas, sino porque con toda naturalidad el auditorio deja sitio siempre adelante al que considera que por alguna razón necesita ser notable. De suerte que si usted se dirige a él, a través de él se está dirigiendo a todos. Pensar al auditorio, pensar su edad, pensar su composición, orienta la forma en que uno va a hablar. Pero además sentir al auditorio, que eso es un poco más difícil. Sentirlo, entenderlo, quererlo, establecer con él una relación momentánea de padre-hijo que le permite a uno dar algunos consejos. Lo que no significa darle la razón al auditorio. Allí muchos, he visto tantos, hay por lo menos 5 promociones de muchachos jóvenes que han querido postergarme y yo sonrío porque vendrá la 6ª. Y no tendrá el éxito que ninguna anterior tuvo. Pero una cosa fundamental es que nosotros necesitamos sentir al público y no rendirnos ante él, porque entonces se perdió la relación expositor-oyente. Y he visto muchas veces a los expositores, o porque comienza a subir en ellos la adrenalina, darle la razón al público en lo que sea, y están perdidos. En el libro encontrarán muchos ejemplos de oradores que han ido ante auditorios, los han contradicho y han salido triunfadores. Por ejemplo, Mahatma Gandhi, comencemos con él. Llegó un día y fue invitado a un congreso del partido. Venía de Sudáfrica, de Pretoria, donde había hecho un gran papel contra la exclusión y el colonialismo. Y llegado a la India fue llevado ante todos los grandes personajes del partido del Congreso independentista. Pero lo llevaron a un palacio. Y había muchos marajás y ricos. Y él, en vez de dar su mensaje antiindependentista, dio un mensaje contra ellos. Al comienzo el público gritaba en contra de él,
Hasta que en un momento comprendió, este hombre tiene razón. Además es tan prescindente, no nos pide nada. No quiere nuestros votos, no quiere nuestro apoyo. Este viene y dice la verdad. Se metió al bolsillo del Partido del Congreso ese día. Un segundo ejemplo, que es un gran discurso, el 20 de mayo de 1945 en la Plaza San Martín de Haya de la Torre. Y soy lo que soy simplemente porque he seguido todo lo que él hizo. Aplicando a Lope de Vega. ¿Cómo compone? Leyendo Haya de la Torre, escuchándolo, imitándolo, recorrigiendo, borrando. Porque es, no porque lo sienta mi padre espiritual y político, es el más grande orador que yo he podido estudiar. De los 60 oradores que aquí se mencionan, sin lugar a dudas es el más completo, el más cabal. Tenía una inmensa fe que le permitía llegar a imbuir de fe a sus auditorios. Pero él, el 20 de mayo de 1945, por primera vez volvía a ver al pueblo de Lima después de 11 años de vivir en una catacumba. Y gracias al Frente Democrático Nacional, cuyo presidente fue el doctor Bustamante Rivero, el APRA volvió a la legalidad. Y el APRA era entonces, y creo que puede volver a ser, jóvenes apristas, la gran fuerza popular del Perú. Enorme, avasalladora, a veces demasiado avasalladora, cosa que no hay que hacer. Pero toda esta gente que llegó a la Plaza San Martín decía, es la hora de la vendetta, es la hora de la venganza, es la hora de hacer sentir a todos estos militares golpistas y oligarcas militaristas el poder del pueblo que se ha impuesto. Y es la hora de comenzar una revolución que entregue por partes el Perú en cuotas a cada familia. Así, esta es la revolución. Esto es lo que pensaba la gente. Llegó el momento. Y Haya de la Torre hizo un discurso absolutamente contrario a eso. Porque a pesar de ser la primera víctima y haber estado, y mi padre lo sabía bien porque lo acompañó años ahí, muchas veces sin comer, a pesar de eso, se daba cuenta hacia dónde iba el mundo. Por consiguiente dijo, el problema no es quitar la riqueza al que la tiene, sino crearla para el que no la tiene. Y dijo además, fulminantemente, no podemos tener cabeza de pigmeos, pensando que con la exigua riqueza que hoy existe podemos satisfacer no solamente lo actual, sino lo que venga en el futuro. Eso se llama enfrentar a un auditorio. La Plaza San Martín llena. Eso se llama coraje y valor, como lo tuvo Gandhi ante los señorones del Partido del Congreso. Esos oradores me gustan. No los que se rinden, se arrodillan ante el público y le dan razón en algunas irracionalidades. Esos precipitan los gobiernos a la demagogia y precipitan la destrucción del futuro de las naciones. Sentir al público, analizarlo y al mismo tiempo estar dispuesto a enfrentarlo cuando sea necesario es muy importante. Un día llegó, y van a leer el discurso, aquellos que compren el texto, de Bob Kennedy, que dicen que era el más inteligente de los hermanos Kennedy. Estaba en un automóvil camino a un auditorio de población negra, afroamericana, como se dice ahora, porque la palabra con N no se puede mencionar ahora. Bueno. Y en el automóvil escuchó, acaban de matar a Luther King en Memphis. Él bajó al hotel donde había 2,000 ciudadanos norteamericanos negros y se dio cuenta que ninguno sabía que habían matado a Luther King. Y él tuvo que asumir el papel terrible de darles a ellos la mala noticia. Y van a ver la manera inteligente en que la hizo y salió triunfador, en el sentido de reorientar la carga emocional, sublimarla
como dicen los psiquiatras, hacia algo positivo. Ese fue Luther King. En este texto, para no extender esta breve presentación, ustedes encontrarán diferentes discursos analizados en los diferentes capítulos. Algunos transcritos en su mayor parte, otros en lo que considero lo más interesante. Y encontrarán un maravilloso discurso de Enrique V en Azincourt, siglo XIV. Los ingleses, que eran medio propietarios de la Francia actual, desembarcan en Francia y 12.000 ingleses deben enfrentar a 60.000 caballeros de la nobleza francesa con armaduras pesadas, caballería de gran dimensión. Y entonces uno de los que está junto a Enrique V dice: qué lástima que no tengamos más soldados. Y Enrique V, que fue así, lo dice la crónica y lo reconstruye Shakespeare, voltea el argumento y dice: no, lo importante es ser pocos para que nadie comparta nuestra gloria. Eso es lo importante. Y declara hermanos a los que con él mueran ese día. Y anuncia que en ese día de San Crispín, y por los siglos de los siglos, los que en adelante vivan podrán mostrar sus heridas remangándose las camisas y decir: estas heridas las recibí en San Crispín como hermano de Enrique V. Vergüenza, Oniswaki, así dice, vergüenza para los que se quedaron en Inglaterra y no pueden compartir con nosotros esta gloria. Elevados por ese mensaje, triunfaron sobre 60.000 los apenas 12.000 soldados ingleses. Esa es la fuerza de un discurso, porque un discurso es una oportunidad extraordinaria. Aquí hay un texto que para mí fue una inspiración eterna. Alguna vez las tropas franquistas, llegadas a Salamanca, hicieron en un auditorio un poco más grande que este una presentación y estaba el rector obligado a ir, Miguel de Unamuno y Hugo. Y el general Millán Astray, jefe de la Legión extranjera del África, que había perdido un brazo, un ojo, las manos los dedos de la mano que le quedaba, gritó con su pistola al aire: ¡viva la muerte! Y Unamuno, golpeando la mesa, se paró y dijo: no puedo permanecer en silencio. Y hizo un brevísimo discurso, que es una pieza espiritual, porque dijo: he escuchado el necrófilo insensato grito: ¡viva la muerte! Dijo: comprendo, el general Millán Astray es un inválido. No hay problema, porque Cervantes también lo fue. Me atormenta pensar que un inválido sin la gloria espiritual de Cervantes pueda dictar las normas de la psicología de la masa. Venceréis, pero no convenceréis. La pieza es extraordinaria porque fue dictada por la emoción de este hombre extraordinario y anciano, que murió 3 semanas después, casi prisionero en su casa, después de haber enfrentado así a estas hordas terribles del franquismo. Y otro ejemplo extraordinario de un momento, que es el que cualquiera de ustedes esté esperando para situarse en el espíritu y en la historia, ocurre, y lo menciono, cuando Simón Bolívar, después de Ayacucho, convertido en un astro, en un dios, se desplaza hacia el sur. Y en Azángaro, que era un pequeñísimo pueblo en Puno, el cura, abogado de la ciudad, se para frente a él y le da la famosa interpretación providencialista de la historia. Y le dice: Bolívar, quiso Dios de salvajes crear un gran imperio y envió a Manco Cápac. Pecó su raza y lanzó a Pizarro. Después de 3 siglos de expiaciones, ha tenido piedad de nosotros y os ha enviado a vos. Y termina diciendo: vuestra gloria crecerá como crece la sombra cuando el sol declina. Brevísimas palabras en 4 párrafos
que pusieron a Choquehuanca, José Domingo, en la historia del Perú y en la memoria de Simón Bolívar hasta 1830. Luego de Azincourt, ustedes encontrarán el discurso de Antonio en la muerte de César, que en 2 palabras dice: déjenme mostrarles las heridas de